La oración gramatical. Teoría. Oración. Podemos definir la oración como una unidad de comunicación que posee sentido completo, independencia sintáctica y termina en pausa o punto. Por ejemplo, la mesa del profesor tiene libros. Elementos de la oración. El sujeto. Llamamos sujeto a la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo o de quien se dice algo. Por ejemplo, el hijo de mi vecina, el sujeto, compró una bicicleta, es el predicado. A lo que se dice del sujeto, el hijo de mi vecina compró una bicicleta. Entonces lo que tenemos aquí subrayado de negrito es el predicado. En el sujeto siempre hay una palabra que es más importante y se llama núcleo. Siempre es un nombre o cualesquiera otras palabras que funcione como si lo fuera. Por ejemplo, el hijo de mi vecina compró una bicicleta. Estamos hablando del hijo. Esto se llama núcleo. Sujeto es el hijo de mi vecina. Hasta aquí. Compró una bicicleta es predicado. Aquella tiene el pelo rubio. ¿Sí? Aquí tenemos que aquella es núcleo del sujeto. Y tiene el pelo rubio es predicado. Para localizar el sujeto de una oración se le pregunta ¿quién o quiénes al verbo? El hijo de mi vecina, sujeto, compró una bicicleta, predicado. ¿Quién compró? El hijo de mi vecina, que esto viene siendo el sujeto. Cuando es así se le llama sujeto omitido, sujeto sobreentendido o sujeto gramatical. Por ejemplo, jugaron a los indios. ¿Quiénes jugaron? Ellos o ellas. Entonces aquí no tenemos sujeto escrito, pero se sobreentiende. También se le puede llamar sujeto tácito. El predicado, la palabra más importante de casi todos los predicados es el verbo, al que llamaremos núcleo. Por ejemplo, el hijo de mi vecina compró una bicicleta. Entonces, el núcleo del predicado es compró, porque es la acción principal. Aquella tiene el pelo rubio. Aquí tenemos, tener es un núcleo del predicado. Es un verbo. Localizar el predicado es lo más fácil del mundo. Predicado es todo lo que no es sujeto. Por ejemplo, comprueba lo anterior en estas oraciones. Los núcleos van en negrita. Él salió del colegio. Todo esto es sujeto, pero el núcleo del sujeto es niño. Salió del colegio es predicado, pero esto que está aquí en más negrito es el núcleo del predicado. Me interesa. Todo esto es sujeto. Me interesa es predicado. Ese coche es sujeto. Entonces, interesa es núcleo del predicado y coche es núcleo del sujeto. Nos agrada es predicado. Tu sonrisa, sujeto. Agrada es núcleo del predicado y sonrisa es núcleo del sujeto. Esa silla, sujeto, sobra, predicado. Silla es núcleo del sujeto y sobra es núcleo del predicado. Las manzanas de mi pueblo me gustan. Entonces, manzanas es núcleo del sujeto. Gustan, ¿sí? Es el núcleo del predicado. Nos encantan, predicado. Núcleo del predicado, encantan. Las canciones de amor. Entonces, hablamos de canciones, núcleo del sujeto. Los libros viejos de la biblioteca. Libros es núcleo del sujeto. Estaban en la estantería de arriba. Núcleo del predicado, estaban.
Una tarde invité a mis compañeros. Invité, núcleo del predicado, porque esto es el verbo. Yo, núcleo del sujeto. Y viene siendo omitido, sujeto omitido. Estábamos en el jardín. Estábamos es núcleo del predicado. Y todo esto es verbo. Nosotros o nosotras en el jardín. Entonces sujeto omitido. Y núcleo del sujeto, nosotros o nosotras.